Circuito transitorio RC. Este circuito consta, como vemos, de una fuente de tensión constante, un resistor o resistencia y un capacitor o condensador. También tenemos una llave o switch que en este momento se encuentra abierta. En el momento que nosotros cerramos la llave, ¿qué va a suceder? La batería va a establecer un campo eléctrico en este circuito y ese campo eléctrico tendrá el sentido que voy a dibujar ahora. Será así, es un campo eléctrico de origen no electrostático, que va a tener este sentido en cada punto del circuito. Entonces, si nosotros imaginamos un electrón ubicado aquí, ese electrón experimentará una fuerza eléctrica en sentido contrario al campo eléctrico, porque eso es lo que le sucede a los electrones. Entonces, este electrón va a viajar y se va a quedar aquí en esta placa porque no puede pasar hacia el otro lado. Entonces, por un electrón que haya llegado ahí, vamos a tener también que un electrón que se encuentra aquí, debido a que el campo es hacia abajo, ese electrón experimentará una fuerza en sentido contrario y por lo tanto se irá de esta placa hacia la placa positiva de la fuente, generando aquí una carga positiva. Es decir, por cada electrón que llegue, se irá uno y quedará aquí un ion positivo. Este es el proceso con el cual explicamos la carga de un condensador, donde podemos imaginar que hay una corriente en este sentido, es una corriente de electrones en este sentido, pero nosotros vamos a adoptar el sentido técnico, como hacemos siempre en circuitos, el sentido técnico de la corriente, asumiendo que la corriente sale por el positivo de la fuente, recorre el circuito y entra por el negativo. Bien, para estudiar el proceso de carga tenemos que tener en cuenta que a medida que el capacitor se va cargando, aparece una diferencia de potencial, vamos a llamarle delta VC, entre los extremos, entre las placas del capacitor. Entonces, ¿qué pasa? Esta diferencia de potencial irá aumentando hasta que al final alcance el valor que tiene la FEM de la fuente. Entonces, es como si tuviéramos, cuando llegado ese momento, una pila o batería en oposición con otra que tienen la misma FEM. Entonces la corriente ya no va a existir. Y damos al capacitor por cargado. Cuando se interrumpe la corriente de carga es que el capacitor ya se ha cargado. Vamos a aplicar las leyes de Kirchhoff a esta pequeña malla que tenemos aquí. Ponemos los signos en la resistencia, los signos en el capacitor ya lo sabemos cómo viene, y entonces nos va a quedar de esta forma. Cuando salimos de este punto y pasamos por la FEM, tenemos más FEM, al pasar por la R tenemos menos R por I, y al pasar por el capacitor tenemos una diferencia de potencial delta VC e igual a 0. Recordando que la capacitancia es la carga sobre la diferencia de potencial en el capacitor, podemos despejar esa diferencia de potencial y nos queda carga sobre capacitancia. Sustituyendo, nos queda menos R por I, pero la intensidad la puedo escribir como la derivada de la carga con respecto al tiempo, porque esa es la definición de intensidad. Menos R por I menos delta VC, que es Q sobre C, igual a menos F. Lo que puedo hacer ahora es multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad, entonces esto me va a quedar así. Y me queda una ecuación diferencial de primer orden. Es una ecuación diferencial porque tenemos la variable carga, que la carga es una función del tiempo, porque va cambiando a medida que se va cargando el capacitor, y aquí tenemos la derivada de la función carga, por eso esto es una ecuación diferencial. Bien, la solución de esa ecuación diferencial es una función carga que depende del tiempo de esta forma. Q sub 0 por 1 menos E a la menos T sobre R por C. Q sub 0 es la carga máxima que alcanzará el capacitor. Recordemos que cuando alcance la carga máxima Q sub 0,
la diferencia de potencial será igual a la FEM, por lo tanto podemos escribir que C será igual a la carga máxima sobre la FEM. Bien, por otro lado, en esta ecuación, en esta función del tiempo, este es el tiempo, y aquí nos aparece el producto R por C. A este producto R por C se lo designa con la letra griega tau, más o menos así, y se llama constante de tiempo. ¿Por qué? Porque las unidades serán unidades de tiempo, o sea, segundos. E elevado a algo, este algo no puede tener unidades. Entonces, como aquí arriba tenemos el tiempo en segundos, en el sistema internacional, R por C tendrá que estar medida en segundos. Si hacemos un análisis dimensional de las unidades, evidentemente nos conduce a que este producto R por C efectivamente es segundos. Vamos a demostrar que esta solución cumple con la ecuación diferencial. Entonces, para eso, ¿qué tengo que hacer? Voy a sustituir y pongo R por la derivada de esta función con respecto al tiempo me dará Q sub 0 por la derivada de lo de adentro, que es, vamos a poner un corchete por aquí, es menos E a la menos T sobre RC, y por la regla de la cadena, por menos 1 sobre RC, que es la derivada del exponente. Bien. Luego seguimos, más Q sobre C, todo esto es igual a la FEM. Bien, pero la carga, esta carga Q, está dada por esta función, así que vamos a escribirlo. Entonces nos quedará que la Q es Q sub 0 por 1 menos C a la menos T sobre R por C, todo esto dividido C, y del otro lado lo igualamos a la FEM. Bien, vamos a ver qué es lo que nos queda. Menos por menos va a ser más. Este R por C lo pongo aquí afuera, se simplifica R, entonces me va a quedar Q sub 0 sobre C por E a la menos T sobre R por C, más Q sub 0 sobre C, estoy aplicando la distributiva, menos Q sub 0 por E a la menos T sobre R por C sobre C, y todo esto igual a la FEM. Bien, este término se me va con este otro término, y al final, ¿qué me queda? Q sub 0 sobre C igual a la FEM. Si transpongo C y paso la FEM para abajo, me va a quedar que C es igual a Q sub 0 sobre la FEM, y esto es cierto en virtud de lo que habíamos dicho aquí arriba, que cuando la carga en el capacitor sea la máxima, sea Q sub 0, la diferencia de potencial será la FEM. Es decir, que efectivamente esta función es solución de la ecuación diferencial. Un hecho importante: si T es igual a 0, E a la 0 es 1. 1 menos 1, 0. 0 por Q sub 0 es 0. O sea que la carga vale 0. La carga vale 0. Entonces, cuando la carga vale 0, si la carga vale 0, todavía no hay ninguna diferencia de potencial. O sea, si la carga vale 0, la diferencia de potencial en el condensador vale 0. Entonces, en ese instante, o sea, en T sub 0 igual 0, la carga vale 0, y el capacitor se comporta como si fuera simplemente un cortocircuito, y mi circuito, esto es muy importante, cuidadito con esto, mi circuito es este. Este es el circuito que yo tengo. La intensidad va a ser máxima, por supuesto. Cuando la carga es 0, en este caso la intensidad va a ser máxima. Y entonces, recordemos, cuando el tiempo vale 0, el capacitor es equivalente a un alambre, es decir, a un cortocircuito con resistencia 0. ¿Qué pasará cuando el tiempo tiende a infinito? Si T tiende a infinito, ahora para nosotros tiempo infinito es nada, cerramos la llave y a los pocos segundos el capacitor ya estará cargado.
Pero vamos a expresarlo así: si el tiempo tiende a infinito, e a la menos infinito es 0. Entonces me queda Q sub 0 por 1, Q sub 0. Es decir que la carga, cuando el tiempo es infinitamente grande, la carga será Q sub 0. Bien, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando la carga valga Q sub 0, la diferencia de potencial entre placas del condensador será delta V y ya no habrá corriente eléctrica. Entonces, si no hay corriente eléctrica, tenemos que tener presente que nuestro circuito podemos considerarlo que es un circuito abierto, donde está el capacitor, porque ya no circula corriente eléctrica. No es que yo deliberadamente me haya desprendido del capacitor, es simplemente para tener en cuenta cuando resolvemos circuito, que cuando ha pasado un tiempo suficientemente largo y estamos en lo que se llama el estado estacionario, ya no es el transitorio, sino que es el estado estacionario, el capacitor se comporta como un circuito abierto. Hemos visto que la función que describe cómo cambia la carga en el capacitor en función del tiempo es esta, que es la solución de la ecuación diferencial para el circuito cuando cerramos la llave y aplicamos la ley de las tensiones de Kirchhoff. Recordemos que la constante de tiempo tau, la letra griega tau, es igual al producto R por C y se mide en segundos. Y también que Q sub 0, la carga máxima que almacena el capacitor, es C por el valor de la FEM, ya que cuando el capacitor está cargado al máximo, su diferencia de potencial será igual a la de la FEM. Y otra cosa más, cuando queramos estudiar el transitorio RC, o sea, la carga de un capacitor, siempre intentemos reducir el circuito que hay en los terminales del capacitor mediante Thevenin a una fuente y una resistencia. Así podemos identificar fácilmente cuál será la resistencia a través de la cual se carga el capacitor, que es la que necesitaremos para la constante de tiempo. Bien, vamos a graficar esta función. Entonces, si el tiempo es 0, E a la 0 es 1, 1 menos 1 es 0, y 0 por Q sub 0 es 0, es decir que cuando el tiempo vale 0, la carga parte de este valor 0. Vamos a ponerlo aquí. Bueno, ahora, a medida que el tiempo va aumentando, cuando el tiempo tiende a infinito, E a la menos infinito es 0, y 1 menos 0 me da 1, por Q sub 0 es Q sub 0. Es decir, que cuando el tiempo tiende a infinito, la carga tiende a Q sub 0. Y como esta curva es una curva exponencial, voy a hacer este trazado de infinito aquí, podemos graficar, hacer la grafiquita, y nos va a quedar así. Es una exponencial de este tipo, así, se acercará a la curva asintóticamente al valor de Q sub 0, pero nunca va a tocar esta horizontal que he trazado aquí, ¿no? La curva se acerca asintóticamente. Vamos a mejorarla un poquito, que está más o menos ahí. Vamos a mejorarla un poquito, una cosita así, una curva, ahí está, bien. Entonces, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Vamos a ver, entonces el capacitor nunca va a alcanzar la carga Q sub 0. En teoría no, la alcanzaría cuando el tiempo es infinito. Pero a los efectos prácticos, luego que han pasado 4 constantes de tiempo, vamos a suponer 1, 2, 3, 4 constantes de tiempo, según los autores, para algunos es 4 taus, para otro es 5 taus. Más o menos, cuando ha pasado este tiempo de 4 tau, podemos decir que el capacitor está totalmente cargado y que ya ha finalizado el proceso de carga. Vamos a ver qué sucede con la intensidad de corriente que se establece en el circuito cuando nosotros cerramos la llave. Si cerramos la llave, vamos a tener una corriente, como hemos visto, que es la corriente de carga del capacitor, y para obtener esa corriente lo que tenemos que hacer es muy sencillo. La intensidad de la corriente será la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos esta función con respecto al tiempo, nos quedará Q sub 0 por la derivada de lo de adentro, que me va a dar menos E
a la menos t sobre tau por menos 1 sobre tau. Vamos a borrar un poquito y entonces nos quedaría que la intensidad, vamos a escribirlo aquí, sería Q sub 0, aquí tenemos menos por menos es más, o sea que me quedaría E a la menos T sobre tau, dividido tau que es R por C. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver lo siguiente, la capacitancia, nosotros podemos escribir la capacitancia cuando la carga es Q sub 0, el valor de la diferencia de potencial es la FEM, ¿no? Es lo que tenemos aquí arriba, es lo que tenemos aquí. Vale, entonces, si sustituimos, nos va a quedar que la intensidad será igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre tau, dividido R por C, que es Q sub 0 sobre la FEM. Simplificamos Q sub 0 y nos queda un 1 arriba, entonces la intensidad nos quedará FEM sobre R por E a la menos T sobre tau. Y este FEM sobre R, como es un voltaje sobre la resistencia, es la intensidad I sub 0. Es decir, cuando en T igual 0 el capacitor se comporta como un corto, la corriente en el circuito, si aplicamos Kirchhoff, será la FEM sobre la resistencia. Por eso le llamamos I sub 0. Y luego vemos que esta intensidad, a medida que el tiempo aumenta, esta intensidad va decayendo asintóticamente con el eje del tiempo. Entonces vamos a escribir la ecuación que nos quedó para la intensidad. Ahí arriba nos quedó que la intensidad será I sub 0 por E a la menos T sobre tau, donde I sub 0 es FEM sobre R. Y nos anotamos esto también, que es muy importante. Vamos a recuadrarlo ahí. Ahí está, perfecto. Bien, y vamos a hacer la grafiquita. Ahora, como dijimos, decae asintóticamente con el tiempo, entonces nos dará una cosa así. Esto es lo que le pasa a la intensidad de la corriente. Esto es lo que le pasa a la intensidad de corriente. La carga aumenta con el tiempo, va aumentando cada vez más lentamente. Entonces, como la derivada, que es la pendiente de la tangente a esta curva, si recordamos el concepto de derivada, ¿no? Si nosotros vamos trazando diferentes tangentes, vamos a hacerlo aquí, si vamos trazando diferentes tangentes, la pendiente de esas rectas tangentes, ¿qué me va dando? Me va dando el valor de la intensidad. Entonces, ¿qué vemos? Primero que la intensidad es positiva porque estas pendientes tienen valor positivo, la intensidad es positiva. Pero como estas rectas tangentes se van acostando, el valor de las pendientes de estas rectas tangentes se va haciendo menor, por lo tanto la intensidad va decreciendo. Y esta tangente, a medida que el tiempo tiende a infinito, esta tangente tiende a ser horizontal, indicando que la intensidad tiende al valor cero cuando el tiempo tiende a infinito. Ahora tenemos que estudiar la descarga del capacitor. Partimos del hecho de que el capacitor está cargado con una carga que será una carga inicial Q sub 0, y entonces nosotros cerramos la llave, ¿vale? Cerramos la llave y se va a producir una corriente que tendrá este sentido a través de la resistencia y le vamos a llamar la I. Entonces, si nosotros aplicamos la ley de Kirchhoff, saliendo de este punto y recorriendo esta mallita, nos queda más el voltaje en el capacitor, que le habíamos llamado delta VC, menos la caída de tensión o diferencia de potencial que tenemos en la resistencia, que por la ley de Ohm es R por I, esto es igual a 0. Y recordando que delta V en el capacitor es la carga sobre el valor de la capacitancia y que la intensidad es la derivada de la carga con respecto al tiempo, hacemos la sustitución y nos queda menos R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, más Q sobre C, todo esto es igual a 0. Bien,
Entonces, aquí tenemos una ecuación diferencial. La solución de esta ecuación diferencial es la siguiente, es Q es igual a Q sub 0 por E a la menos T sobre la constante de tiempo tau. Fijémonos una cosa, si el tiempo vale 0, E a la 0 es 1 y la carga es Q sub 0, ¿cierto? En T igual 0 la carga es Q sub 0. La carga es Q sub 0. Si luego el tiempo tiende a infinito, E a la menos infinito tiende a 0, 0 por Q sub 0 es 0, es decir que la carga tiende a 0. Ya podemos hacer la curvita de la carga y nos va a quedar así, que la carga decrece asintóticamente con el tiempo. Bien, también si queremos podemos comprobar que esto es solución de la ecuación diferencial, simplemente sustituyendo, ¿no? Nos quedará sumamente sencillo. Si nosotros hacemos la sustitución, nos quedará menos R por la derivada de la carga con respecto al tiempo, que sería derivar la expresión de la carga. Esto nos quedaría Q sub 0 por E a la menos T sobre tau, todo esto por menos T sobre tau. El menos se me va con el menos por menos más, y tau es R por C, que lo pongo ahí. Bien, más Q sobre C, y esto tendrá que ser igual a 0. Simplificamos R con R, y nos va a quedar esta expresión que está ahí. Q sub 0 por E a la menos T sobre tau, dividido C más Q, pero resulta que Q es Q sub 0 por E a la menos T sobre tau sobre C, y esto es igual a 0, lo cual es absolutamente cierto. O sea que esta es la solución de la ecuación diferencial planteada con la variable carga eléctrica en el capacitor. Si queremos saber ahora la intensidad de la corriente, es muy sencillo. Tenemos que derivar la función carga con respecto al tiempo. Entonces, si derivamos la carga con respecto al tiempo para calcular la intensidad, nos va a quedar, la derivada de esto será Q sub 0 por E a la menos T sobre tau por menos 1 sobre tau. Entonces nos va a quedar que la intensidad va a ser igual a menos Q sub 0 sobre tau, que es R por C, por E a la menos T sobre tau. Bien, recordemos una cosa, que C lo podemos escribir como la carga Q sub 0 sobre la FEM, porque esto había adquirido un valor igual a la FEM que teníamos antes, solo que hemos quitado la FEM para que se produzca la descarga. Entonces, si hacemos la sustitución, nos va a quedar que la intensidad es igual a menos Q sub 0 sobre R por C, que es Q sub 0 sobre la FEM, por E a la menos T sobre tau. Y finalmente, si simplificamos Q sub 0, nos va a quedar lo que voy a escribir por aquí arribita. Vamos a escribirlo por aquí arriba, y será que la intensidad me queda menos FEM sobre R por E a la menos T sobre tau. Y también esto lo puedo escribir como I sub 0 por E a la menos T sobre tau. Bien, vamos a ver una cosa. Como dijimos antes, de acuerdo al concepto, ¿no?, de la derivada, si nosotros vamos trazando diferentes rectas tangentes y vamos calculando las pendientes de esas rectas tangentes, primero observamos que esas pendientes son negativas, porque cuando las rectas tangentes están acostadas de esta forma, la pendiente, que es la derivada, es negativa. Por eso el signo de menos en la intensidad. Y luego, ¿qué vemos? Que esas pendientes negativas se van achicando hasta que al final van a valer 0. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como esta intensidad tiene un sentido contrario, si yo fuera a graficarla correctamente, tendría que hacer lo siguiente. Vamos a trazar los ejes de nuevo.
trazamos los ejes, voy a trazar el eje así, el eje X, el eje de la intensidad lo trazo así, y entonces voy a colocar el valor por aquí, menos I sub 0, 0, y voy a dibujar la curvita, que la curvita será de esta forma. La intensidad tiende a 0, asintóticamente con el eje del tiempo, a medida que el tiempo tiende a infinito. Se me están integrando aquí los colores, mucho rollo. Vale. Y aquí tendríamos la intensidad en función del tiempo. Negativa y disminuyendo hasta que vale 0, claro. El capacitor se va a ir descargando y a medida que se va descargando la corriente va disminuyendo hasta que al final se habrá descargado completamente el capacitor y ya no existirá la corriente. Como hemos visto, la constante de tiempo tau de un capacitor es R por C. Eso es lo que nos piden en este circuitito, donde tenemos una FEM de 12 volts, tenemos también aquí resistencias que son iguales, de 1 kilo ohm cada una, y tenemos un capacitor de 20 picofaradios. Entonces nos están pidiendo la constante de tiempo del circuito. La recomendación, ¿cuál es? Es sustituir este circuito por un circuito muy sencillito que contenga una fuente que tendrá un cierto voltaje, vamos a llamarle V sub 0, una resistencia y aquí tenemos el capacitor. Entonces no tendremos duda que en este circuito R va a ser la resistencia de carga del capacitor y por tanto R es la que colocaremos aquí. Bien, esto nos resulta bastante familiar porque esto es calcular el equivalente de Thevenin entre este punto, vamos a llamarle A, y este punto B, con los terminales abiertos. Quiere decir que voy a sacar el capacitor, porque será el elemento de carga, el capacitor será el elemento de carga, y voy a ver el circuito que me queda ahí. Entonces, el circuito que yo voy a tener es la fuente, las resistencias, tal como están ahí, y los terminales A y B, donde he quitado el capacitor. Entonces, vamos a sustituir este circuito entre A y B por el equivalente de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin, ¿el criterio cuál es? Cortocircuitar la fuente de tensión. Si hacemos eso, vemos que esta resistencia, estas tres R están interconectadas aquí en este punto. Y luego esta R va a quedar conectada con esta otra. Es decir que vamos a tener dos resistencias en paralelo y luego la otra R que está conectada al punto A. Este va a ser el circuito. Bien, vamos a calcular el paralelo de estas dos. Cuando tengo dos resistencias en paralelo, el equivalente es el producto sobre la suma, o sea que esto me da R sobre 2. O sea que el circuito me va quedando R sobre 2, por aquí tengo la R, aquí tengo A, B, y la resistencia equivalente, como están en serie, es R más R sobre 2. Así que entonces la resistencia que voy a obtener entre A y B será 3 medios de R. Y esa será nuestra resistencia de Thevenin. Esa resistencia es la que vamos a colocar aquí. Vamos a anotar su valor. La R de Thevenin nos quedó igual a 3 medios de R. Tenemos ahora que calcular la diferencia de potencial que existe entre A y B. En esta rama no hay corriente porque el circuito está abierto, tampoco en esta. Por lo tanto, este punto A eléctricamente es igual que el nudo este que tengo aquí. Y este punto B es este punto. Bien, entonces, calcular el voltaje de Thevenin es calcular la diferencia de potencial entre A y B, que en definitiva la calcularé como R por I. Aplicando la ley de Ohm, la diferencia de potencial que voy a tener aquí será
esta R por la intensidad de la corriente que pase por ahí. Como tenemos una sola malla, dibujamos la corriente, aplicamos Kirchhoff muy sencillito y nos queda más Fem menos 2R por I igual a 0. Y entonces de aquí nos va a quedar que la intensidad es la Fem sobre 2 por R. Bien, entonces, cuando vayamos a calcular el voltaje de Thevenin, tenemos que hacer R por la I, que nos quedó Fem sobre 2R, simplificamos la R y nos da Fem sobre 2, y ya tenemos el voltaje de Thevenin. Por tanto, nuestro voltaje de Thevenin será 12 sobre 2 será 6 volt, y nuestra R de Thevenin será 3 por 1 kilo ohmio dividido 2 dará 1,5 kilo ohmio. Dibujamos nuestro circuito equivalente, que será este. Tenemos una fuente de 6 volt, una resistencia de 1,5 kilo ohm. Aquí tengo el punto A, luego el punto B, y aquí vamos a colocar el capacitor C. Por lo tanto, para calcular la constante de tiempo tau R por C, me va a quedar 1,5 por 10 a la 3 ohm por la capacitancia, que vale 20 por 10 a la menos 12 faradios. Entonces, esto nos va a dar, sería 30 por 10 a la menos 9 segundos, o sea, 3,0 por 10 a la menos 8 segundos. Y el problema está terminado. Por favor, les ruego, suscríbanse al canal, dándole ahí al cuadradito rojo, y con eso ayudamos a que el canal crezca y más compañeros se puedan beneficiar de estos ejercicios. Muchas gracias por ver el vídeo.